Hermanos queridos, la encarnación de Dios es también la encarnación de su autoridad. Es la aparición de la autoridad de Dios, el Dios que ha actuado con autoridad a lo largo de toda la historia de la salvación, así como ha sido revelada y contada y anunciada en el Antiguo Testamento, dentro de la carne de una persona humana, de Jesús de Nazaret, Yoshua, el hijo de María y de José, el hijo que adoramos en el Belén. Nos estamos preparando a la Navidad. Estamos en el Adviento esperando la encarnación de la autoridad de Dios para que Dios pueda actuar en la historia en directo, para decir así, live, como hay una transmisión live, un partido, cualquier evento que se pueda ver live, en directo. Así, ya no es el Dios que a través de un intermediario, es Dios mismo que se hace carne para que la autoridad de Dios se actúe a través de la carne de un hombre. Y es exactamente lo que ha realizado Jesús de Nazaret en los 3 años de la vida pública, que ha tenido muchísimos enemigos. No han aceptado su autoridad, al revés, han contestado la autoridad de Jesús, como aparece hoy en el Evangelio. No es posible que en un hombre de carne haya esta autoridad. Algunos fariseos, algunos letrados, algunos de los jefes, de los sacerdotes, se ha escandalizado de la encarnación de la autoridad. No podían aceptar que Dios mismo actuara con su autoridad en un hijo, que es Dios y hombre a la vez. Este misterio grande era imposible para tragar, para aceptar, por quien en su orgullo no había aceptado la preparación de esta encarnación. Es decir, tenían dudas y ponían trampas y no querían creer en Jesús, en Dios mismo, el mismo Dios, porque no habían aceptado el testimonio de Juan Bautista. Porque Jesús llega siempre detrás de Juan Bautista. Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho humilde, Dios se ha hecho hombre. Y por eso llega detrás de un hombre, llega detrás de Juan Bautista, de su predicación, de su anuncio, de su bautismo. Y detrás de José, su padre. Y dentro de las entrañas de María, por obra del Espíritu Santo. Y nace en Belén, y es de Nazaret. ¿Puede venir algo de bueno de Nazaret? Siempre lo mismo, el escándalo de la encarnación, el escándalo de Dios que toma tu debilidad, tu pobreza, tu precariedad. Por eso la palabra de hoy nos está llamando todos a la conversión, a aceptar el testimonio de Juan Bautista, a aceptar su bautismo, es decir, su llamada a la conversión, ponernos en cola para recibir el don de la conversión, para entrar dentro del agua de la conversión. No es el bautismo por el perdón de los pecados, esto lo puede dar solamente Cristo. Esto es obra de la autoridad de Dios a través de Jesús. Y Jesús mismo se pone en la cola con todos los pecadores para decir a todos nosotros que la única justicia, que hay una justicia para cumplir. Y que esta justicia, que es la justicia de Dios que justifica, entonces la justificación, entonces la autoridad misma de Dios, porque la autoridad de Dios es perdonar a los pecados, resucitar a los muertos, muertos por causa del pecado. Jesús le pone la misma cola en su carne, en su humanidad, para enseñar a todos el camino de conversión, que es entrar en la humillación de aceptar los límites de la carne, aceptar nuestra condición y aceptar que Dios viene a amar a ti como tú eres, que viene a amar a tu mujer así como es y que ama a tus hijos así como son, que está conduciendo Él la historia porque se está encarnando, entra en el coche de la historia, para decir así, sin intentar de cambiar el coche, sin intentar que este coche pequeño, medio roto, se convierta en una Fórmula 1. En un coche megagaláctico. No, sigue siendo un coche, un carro allí, con muchos años, muy precario, que no se sabe si se enciende o no, y si llega a destino o no, a destinación o no. Allí ha aceptado Jesús de entrar. Allí ha aceptado Dios de entrar, para compartir con nosotros la misma precariedad. Por eso, a nuestro alrededor, está Juan Bautista, bautizándonos, llamándonos a conversión. Tu marido, tu mujer, tus hijos,
el hermano y también la historia, los hechos de la historia. Todo es Juan Bautista, que nos llama a conversión, que nos llama a bautizarnos dentro de la conversión. Es decir, a bautizarnos dentro de la realidad, a entrar en relación con la realidad, a entrar en relación con el hermano, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con nosotros mismos, con todos los hechos, a no huir, a no cerrar los ojos, a no rechazar la historia, la familia, las personas que el Señor nos ha puesto. Como Juan Bautista, para que nosotros podamos volver en nosotros, cambiar mentalidad, convertirnos. Esto pertenece a nosotros. Nuestro papel, el lugar donde podemos actuar con libertad. Es el lugar de nuestra libertad. El hermano, el Juan Bautista que está a nuestro alrededor, que vive en el desierto, como un profeta, porque asume la precariedad del pueblo que camina en el desierto, del pueblo que camina en la realidad, en la pobreza, en la precariedad de la vida humana, de la historia. Por eso aparece hoy, en este día, Juan Bautista, a través de tu mujer, de tus hijos. Ellos son Juan Bautista. Lo escuchas, lo aceptas. El bautismo de Juan Bautista. Es decir, lo que te está diciendo tu mujer hoy. El carácter de tu hijo. El actuar de tu marido. Estos hechos de la historia. ¿Vienen de Dios o no? Porque para aceptar luego la autoridad de Dios, la justicia de Dios, el perdón de Dios, el actuar con amor y con providencia de Dios en tu vida, en tu historia, tú antes tienes que pasar para aceptar tu historia. Tienes que pasar para abrir el oído, para escuchar la llamada a la conversión, para entrar dentro de aquel hecho, estar donde tú estás, donde te coloca la realidad misma, donde te coloca el hermano, en tu pobreza, en tu ira, en tu violencia, en tu concupiscencia, en tu egoísmo. Lo que tú eres es el llamar a la conversión. Esto es Juan Bautista cuando predica y dice a los soldados de contentaros de sus pagas, etcétera, etcétera. Que Elías, es decir, Juan Bautista, vendrá para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Es decir, la realidad y las personas que están a nuestro alrededor, que constituyen nuestra vida, nuestra historia, revelan a nosotros lo que tenemos en el corazón. El desierto revela que no tenemos vida. Convertirnos, echarnos al agua de la conversión donde está Juan Bautista, es decir, echarnos dentro de la realidad, para que venga luego Cristo, que comparte con nosotros la misma cola. Él, para entrar en la realidad, entra en nuestra misma realidad, o encontramos a Cristo en nuestra realidad, nos escandalizamos porque Cristo nos quiere así como somos. No viene a cambiar nada de lo que nosotros somos en nuestra pobreza, en nuestra debilidad, en nuestra precariedad. Sube en el mismo coche, pero nos hace pasar a través de la muerte con este coche, con esta carne. Nunca podremos aceptar esta forma de autoridad. Por eso, cuando va a curar el paralítico, antes dice que son perdonados tus pecados. Te perdono tus pecados. La autoridad es perdonar los pecados, porque perdonados los pecados, cambia radicalmente el corazón. Y el hombre, en su debilidad, en su fragilidad, cambia vida, puede ofrecerse, puede amar, aunque sea débil. Pero como estos no entendían nada de eso, estaban duros de corazón, entonces Jesús ha tenido que hacer el milagro físico y cambiar la realidad de este hombre. Pero Dios quiere hacer una cosa aún más grande, que no es cambiar la realidad, que lo podría hacer en cualquier momento. Su autoridad no es esta, su autoridad es perdonar a los pecados. Su autoridad es perdonar los pecados, para que, liberados del pecado, del engaño, con una naturaleza nueva, la naturaleza divina dentro de nosotros, podemos entrar con nuestra carne débil y frágil en la historia de todos los días, en las cruces y en las tumbas que están preparadas todos los días en nuestra vida. Y a amar, a entregarnos, perdonar, aceptar, acoger, coger sobre nosotros los pecados de los demás. Esta es la conversión. Aceptar lo que somos, acoger la encarnación de Dios, la venida de Cristo en nuestra debilidad, unirnos a Él, entrar en la muerte con Él, resucitar con Él, recibir de Él su vida, su espíritu, para entrar en la historia encarnándonos a nuestra vez, para que el mismo Señor Jesucristo, que se ha encarnado en nosotros, llegue a todas las personas. Nosotros con Él nos podemos encarnar, entrar sin escándalo, sin miedo, con libertad y con amor en la realidad de todos los hombres que están a nuestro lado, sin exigir nada, entregándonos, diciendo la verdad, anunciando la verdad, pero amando, cogiendo hasta el rechazo. Encarnarnos dentro de la vida de la gente, de los hermanos, entregándonos hasta la muerte, para resucitar con ellos en Cristo Jesús.